Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bendecidos. Estamos acá una vez más para compartir una nueva entrevista en este segmento al que llamamos Examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos el honor de entrevistar a alguien muy especial, por eso vamos a estar atentos a cada una de las apreciaciones que escuchemos y examinando todo lo que escuchemos para tomar la sabia decisión cuando tengamos nuestra responsabilidad cívica de sufragar nuestro voto, de tomar decisiones, lo hagamos con coherencia y lo hagamos delante de la presencia de Dios como se debe hacer, ¿no es cierto? Con eficiencia. Por eso es que creemos que debemos traer conciencia a todos, a todo el pueblo argentino y a todo el pueblo evangélico, ¿no es cierto? Que muchas veces nos mantuvimos lejos del mundo de la política. Hoy, nuestro entrevistado de hoy posee una licenciatura en teología, es presidente de la Confederación Bautista Argentina, vicepresidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, pastor de la Iglesia Bautista Jesús es Rey en Neuquén y director general del Colegio Amén y la Mutual y la atención médica que brindan en ese lugar, en esa clínica. Le damos la bienvenida al pastor Hugo Márquez y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Agradecido, muchas gracias por permitirme expresar algunos pensamientos y algunas opiniones. Gracias. Bueno, pastor Márquez, vamos a ir a la primera pregunta, que es que nos cuente en resumen sobre su llamado y la visión en la provincia de Neuquén y, por qué no, en la Argentina, Latinoamérica y el mundo, porque Dios no nos pone límites, ¿no es cierto? Así que quisiera que nos hable un poco acerca de su persona y de su ministerio para que podamos ir conociéndonos. Bueno, yo me crié en una iglesia. Mi madre me llevó 9 meses antes de nacer a la iglesia. Y ahí crecí en un ambiente de amor al Señor y amor a su obra. Y empecé a entender lo que es el servicio cristiano desde joven. A medida que fui creciendo, el llamado de Dios se incrementó. Yo estaba en la universidad estudiando ingeniería, estaba cursando cuarto año y se me hizo insostenible seguir en esa dirección. El Señor me estaba llamando a consagrar toda la vida al ministerio. Así que dejé la carrera universitaria, fui a Buenos Aires. Yo soy de San Juan, de la provincia de San Juan. Fui a Buenos Aires, estudié 4 años teología en el Seminario Bautista, después hice la licenciatura y mi primer pastorado fue en la ciudad de Avellaneda, ahí en la zona sur del Gran Buenos Aires. Estuve 7 años y medio. Llegó un momento en que tuvimos la certeza de que el Señor nos llevaba hacia otro lado, sin saber bien a dónde, hasta que por algunos motivos que quizás no hacen al tema de hoy, tuvimos la certeza de que era acá en Neuquén. Así que en el año 1988 nos radicamos acá en la ciudad de Neuquén y hemos permanecido hasta el día de hoy. Hemos pasado tormentas, momentos apacibles, pero hemos visto la mano de Dios en todo momento. Hemos visto y experimentado una de las cosas que deseábamos, y era que la iglesia crezca y que sea de influencia en la ciudad. Eso era el sentir profundo de mi corazón. Una iglesia no puede pasar inadvertida en una ciudad, y una iglesia no puede ser pequeña si quiere influenciar. Y por la misericordia de Dios experimentamos el crecimiento de la iglesia y la influencia en la ciudad. Y también a través de ese medio, que es una mutual evangélica que tiene un colegio y que tiene un centro médico. El colegio tiene 2.000 alumnos, así que en una ciudad como Neuquén eso es muy impactante. Nosotros educamos a hijos de diputados provinciales, de diputados nacionales, de ministros, de intendentes, de gobernadores, de empresarios, pasan por nuestra escuela
y tenemos un centro asistencial médico donde mucha gente de la ciudad también se hace atender. Y eso nos ha permitido meternos en el corazón de la ciudad y poder expresar el amor de Cristo a través de la educación y a través de la salud también. Bueno, eso es brevemente un poquito nuestro llamado. Estoy casado con una entrerriana, se llama Silvia Stecar, y tenemos 6 hijos que ya están crecidos, tienen toda su formación universitaria y nos han regalado 6 nietos que son la joya de la corona en este momento. Ya nada es igual, los nietos es lo más precioso que tenemos, y 2 más que vienen en camino en los próximos meses. Así que estamos felices, felices en este tiempo de todo lo que nos ha regalado el Señor por pura gracia, por pura misericordia. Bueno, felicitaciones por toda la bendición y por todas las que van a venir, ¿no es cierto? Y conversando antes de arrancar la entrevista con el pastor, yo había estado en su iglesia y conocido el lugar de atención, la clínica que tienen allí. La verdad que todo un trabajo maravilloso, conocí gente muy buena y compartí con ellos también. Así que doy fe del trabajo que están haciendo en aquel lugar. Si en aquellos años, hace tantos años, hacían un maravilloso trabajo, me imagino todo lo que habrá avanzado. La siguiente pregunta, pastor, es que nosotros sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero Satanás siembra ideologías que atacan directamente a la libertad de expresión y a la libertad de expresar y de compartir nuestra fe en Jesucristo. ¿Usted cree que esta ideología que está en contra de la fe y que siempre ha atacado y tratado desde el tiempo de Nerón en adelante para hablar del cristianismo, de eliminar a los cristianos, de eliminar la palabra de Dios, la Biblia, y de ir en contra de la fe, esto está avanzando en este tiempo? ¿Cómo es su apreciación acerca de la situación? Sí, yo creo que está avanzando y que está comenzando a asfixiar, y que tristemente muchos cristianos se quedan en el análisis político. Quizás desde la política ven estas ideologías como ideologías que luchan contra la pobreza, contra la desocupación, y se enternecen. Pero nosotros somos iglesia y somos pastores y tenemos que tener un discernimiento espiritual, analizar esto desde lo espiritual. Y cuando hay una ideología que niega a Dios, cuando hay una ideología humanista que pone al hombre en el centro de la vida y de la existencia, no es una ideología con la cual nosotros podamos asociarnos. La Biblia nos enseña que no hagamos yugo desigual, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y la fe cristiana no puede tener comunión con una ideología que niega lo espiritual, que niega a Dios y que desprecia a la iglesia. Por más piedad y misericordia que quiera mostrar hacia los pobres, que en definitiva es un disfraz, porque no es cierto que sean tan misericordiosos con los pobres. Tienen una verba, un relato, pero no es así. De todos modos, la preocupación mía es esa, cuando solamente nos quedamos en un análisis político. Por ser iglesia tenemos que discernir espiritualmente. Y yo veo con mucha preocupación cómo está avanzando el socialismo en Latinoamérica, como ser últimamente en Perú. Acaban de nombrar un presidente que se autodefine como marxista-leninista. Y quiero decirles que tristemente muchos cristianos lo han votado, pensando que va a luchar contra la pobreza. ¿Cómo pueden votar a una persona que niega a Dios, que no le interesa a Dios? Oramos para que Dios bendiga nuestras naciones, pero apoyamos a personas perversas que niegan a Dios. En México
están pasando cosas terribles semana tras semana. Lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Nicaragua, en Bolivia, y acá en Argentina estamos observando de qué manera sutil está entrando fuertemente esto. Sin ir más lejos, en el día de hoy, nuestro presidente acaba de presentar el DNI no binario, es decir, un DNI donde niega el diseño de Dios de la naturaleza humana, niega que el ser humano es hombre o mujer. La Biblia dice que varón y hembra los creó. Y el presidente, contradiciendo la Biblia, le agrega un tercer casillero para que aquel que no es varón, que se siente no varón o se siente no mujer, ponga una X, y en esa X hay 120 diversidades sexuales más. Cuando partimos de eso tan sencillo, que parece una tontera, pero absolutamente es negar taxativamente la palabra de Dios, negar que la naturaleza humana es bisexual, ¿cómo podemos nosotros apoyar un proyecto de gobierno que empieza negando a Dios de esa manera? El mismo día, su esposa habla acerca de profundizar la igualdad de género para combatir la pobreza. Imagínese, la pobreza combatida por la igualdad de género. Hasta ahora yo entendía que la pobreza se combatía con trabajo. El Génesis dice con el sudor de la frente. Y la primera dama dice que la ideología de género va a terminar con la pobreza. Entonces, me preocupa fuerte y seriamente que los pastores no adviertan esto que está pasando, estas cosas que están sucediendo, que mientras crece la inflación, mientras crece la pobreza y la indigencia, mientras no pueden frenar el dólar, mientras 20 multinacionales se han ido del país, más de 200.000 empresas han cerrado en los últimos 2 años. Cientos de miles de personas han quedado sin trabajo. El presidente, como gran política de Estado, hace un nuevo diseño del documento nacional de identidad. A mí esto me preocupa seriamente, absolutamente. Y conociendo la ideología del socialismo latinoamericano o del socialismo del siglo XXI, creo que pecamos de ingenuidad cuando creemos que esta gente va a ser favorable a la iglesia. Ellos son favorables a sí mismos y usan la iglesia simplemente para conseguir votos. Se acercan a la iglesia, hacen conferencia con los líderes evangélicos simplemente para ganarse el favor de la iglesia y que la iglesia los vote. Pero jamás van a pensar que la iglesia es un bien, porque la iglesia justamente es el núcleo que sostiene los valores que ellos quieren destruir. Por eso nos llaman conservadores, porque nosotros conservamos no una política económica, sino moral y ética, como ser el matrimonio heterosexual, la familia según el diseño de Dios, de un papá y de una mamá. Y eso es lo que ellos combaten. Así que ellos nunca van a favorecer la iglesia, porque lo que están haciendo, y lo que hizo hoy el presidente y su esposa, es combatir a la iglesia, es combatir los principios bíblicos. Por eso somos ingenuos y pensamos que en algún momento nos van a favorecer. Si de alguna manera aparentan favorecernos, es simplemente para que cristianos ingenuos o desprevenidos les voten, pero no será para favorecer la iglesia. Las tinieblas no tienen comunión con la luz, la justicia no tiene comunión con la injusticia. El apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos vendrán doctrinas de demonios. Y yo no puedo dejar de pensar que una doctrina que niega a Dios, que niega la palabra,
que combate a la iglesia no sea una doctrina de demonio. Será políticamente correcta, pero espiritualmente es una ideología demoníaca. La verdad, pastor, que en este análisis que estamos haciendo o examen, hay mucho para retener. Le digo a todos los que nos van a escuchar, los que van a estar atentos a esta entrevista, hay mucho para retener en lo que está mencionando el pastor. Por eso vamos a estar atentos, atentos, porque debe haber un cambio. Si no hay un cambio, no va a haber transformación. Por lo tanto, debe haber un cambio y no ser ingenuos, sino poder ser sabios. La palabra dice también que los hijos de las tinieblas muchas veces son más sagaces que los hijos de luz. Y no Correcto. debemos ser engañados. Tristemente, tristemente, ¿no? Por lo tanto, debemos concientizarnos, prepararnos para no ser engañados. De aquí en adelante hacer las cosas con mucho criterio, con mucho sentido común y con conocimiento. Por eso es que estamos haciendo estas entrevistas a todos los actores en el país, cristianos y no cristianos, para que nos digan cuál es su forma de pensar, para ir descubriendo a quién nosotros debemos respaldar y a quién debemos votar cuando llegue el momento. La siguiente pregunta, pastor, ¿considera usted que los cristianos evangélicos nos vemos en la necesidad, por no decir en la obligación, de participar más activamente en la política donde se deciden los destinos de la nación? Porque lo que escuchamos muy a menudo en este tiempo es decir, ¿y a quién votamos? E inclusive tenemos la incursión en estos partidos que sabemos que están en contra de las leyes de Dios, incluidos a pastores y a iglesias por detrás, y esto también es preocupante. Por eso las palabras clarificantes son muy buenas, para que si uno tiene que hacer un examen y dar un vuelco, como la palabra de Dios también nos enseña, que el arrepentimiento es confesar y abandonar, confrontar, confesar y abandonar. Por lo tanto, si estamos equivocados en alguna cosa, debemos confrontar esa situación y debemos abandonarla. Por eso, esta pregunta que le hago ahora es si considera que la participación política, que cada vez se está haciendo más activa, es necesaria, es como una obligación en este momento, en esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, cuando se ha enseñado que los cristianos no participan en política, han partido de un presupuesto equivocado, que la política es mala. La verdad que todo el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. El comercio está bajo el maligno. La educación está bajo el maligno. La industria está bajo el maligno. Las universidades, el mundo está bajo el maligno. Por eso la iglesia ha sido puesta en el mundo. No somos del mundo, pero el Señor nos ha puesto en el mundo para ganar territorio, para extender el reino y achicar el reino de Satanás. Así que hemos sido injustos con creer que la política es sucia y el comercio es limpio. En el comercio hay mentira, hay corrupción, hay facturas en negro. Usted lo sabe, ¿no es cierto? En la educación también, en todos los ámbitos. Si el cristiano se sale de la política, tendría que salirse de la carnicería, del supermercado, del almacén, de la escuela, de todos lados. Pero no nos ha llamado el Señor a salirnos. Hemos sido puestos en el mundo y el Señor oraba, que nos ha puesto en el mundo, pero oraba para que nos libre del mal. Pero no podemos evitar estar en el mundo. Y la política es parte del mundo. No sé por qué la señalamos como la única causante del mal. El peligro es que ahora todo el mundo, o muchos, creen que se deben meter en política. Y yo creo que no todos los cristianos se tienen que meter en comercio, ni todos los cristianos se tienen que meter en educación. Los llamados, los que el Señor le da vocación para estar en esos lugares. El problema es que nosotros nos hemos abstraído de la política y bueno, Satanás ha hecho su reino ahí especialmente.
Yo creo que hay que estar ahí, pero no más que en otros lugares. Hay que estar como estamos en otros lugares, de la misma manera. El Señor nos dijo que tenemos que ser sal y luz del mundo, no sal y luz del templo o de la iglesia. La iglesia ya está muy salada y la iglesia ya está encandilada de tanta luz. Por eso el Señor dice que ustedes son sal y luz del mundo. Hay que ir a todas las áreas de la sociedad, la educación, la industria, el comercio, la política, todos los ámbitos, todos, las artes, los cuentapropistas. Hay una carta muy antigua del siglo II, si no me equivoco, III, que se llama la Carta a Diogneto, donde un cristiano le escribe a un amigo pagano y le dice: nosotros estamos en vuestro ejército, en vuestra marina, en vuestro mercado, en vuestro senado. Una carta preciosa porque muestra cómo los cristianos habían penetrado todas las áreas de la vida y ahí influían. Esa es la perspectiva, que los cristianos estemos en todos los lugares, pero dando testimonio. Yo tengo mucho temor porque hay cristianos que son oportunistas de la política y utilizan el nombre de cristiano en la vanidad o en la ambición de enriquecerse en la política o de tener favores en la política. En términos bíblicos, huid de esos. Hay que huir de esos cristianos. Acá en Neuquén hay un hermano que tristemente está en un cargo público y está para favorecerse a sí mismo. Y cada gestión que hace no es para bendecir la iglesia, sino es para bendecir el gobierno de turno. Un gobierno perverso que ha promovido el aborto y ha promovido la cultura LGTBI, armando y estructurando un ministerio, un ministro de igualdad de género. Y esos cristianos ahí están. Y no hablan en contra del aborto y no hablan para no ofender a sus jefes partidarios. A esos cristianos no los necesitamos. A esos cristianos no los debemos votar. No podemos votar cristianos porque son cristianos. Debemos votar cristianos que nos representen, que no callen su voz, que su partido no los condicione. Cristianos condicionados por su partido o por su jefe político no sirven a la iglesia, le sirven al reino de las tinieblas. Son funcionales a las ideologías políticas. Nosotros necesitamos cristianos valerosos que no callen la conciencia, que no silencien su voz y que la luz pueda resplandecer. No que tapen la luz, sino que la luz del Evangelio resplandezca. Por esto en estos tiempos es un peligro. Hay que promover la participación política, pero hay que tener mucho cuidado de aquellos cristianos que ven la política como un escalón para promoverse a sí mismos. Y a esos hay que decirle: hermano, te quiero mucho, pero no te voy a votar. Muy bien. Pastor, hablando de este tema, nosotros estamos notando en los municipios de acá, de la provincia de Buenos Aires, que hay jefes de culto. Aparte de la nación, hay jefes de culto en cada municipio. Y estos jefes de cultos ofician como tratar de ayudar a la iglesia en los ficheros de culto y todo lo demás, pero van nucleando a los pastores que son obedientes al partido político de turno. No sé si ocurre en la provincia, pero acá lo miramos con cierta preocupación a esto porque los pastores que no se quieren asociar muchas veces o presentar
y ahí le piden todos los datos, todas las cosas de la iglesia, de los creyentes que tiene, y esto suena un poco peligroso. Sí, esa estrategia no es nueva, se usa en Cuba, la usaron en China, en Rusia. Es la gente que sabe que a la iglesia no la van a poder exterminar y entonces tratan de envolverla. Esos son los infiltrados del gobierno en la iglesia. No son los infiltrados de la iglesia en el gobierno. Son infiltrados del gobierno en la iglesia. A mí la semana pasada me pasó, me mandaron una carta muy amable, recordándome de que esta era una iglesia grande, la más antigua de Neuquén, y que quieren homenajear a las familias fundadoras, a las más antiguas. Y hacen un gran acto, y va el intendente, y va el gobernador, y le entrega una placa, sacan fotos, salen en el diario, y el mensaje que están dando, ven que nosotros somos buenos con los evangélicos. Entonces, tenemos que ser más astutos. A mí me pesa mucho esa palabra que usted recién mencionó, cuando Jesús, entristecido, decía que los hijos de las tinieblas eran más astutos que los hijos de luz en sus negocios. Poder discernir eso, nos están usando, están ganando el voto de los ingenuos, de los que no se dan cuenta. Y lo más triste es que quienes promueven eso son pastores, y ellos ponen pastores a propósito para quitar toda resistencia. En este momento hay que decirle con mucho gusto, el acto lo tienen que hacer después de las elecciones. Pero saben, han pasado 2 años desde las últimas elecciones. Nunca nos llamaron. Ahora el otro día llamaron y le entregaron una placa a los pastores. Ahora le quieren entregar una placa a los miembros fundadores. Están queriendo quedar bien con la iglesia. Nosotros tenemos que educar, que enseñar, que eso está mal. En este tiempo tienen que venir a responder preguntas, no a ofrecer cosas. Tenemos que preguntarles cosas. ¿Por qué están degenerando el idioma español? ¿Con qué autoridad están pervirtiendo la lengua castellana? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué un chico de 16 años no puede comprar una botella de vino o de cerveza, pero sí puede abortar? ¿Por qué una chica o un chico de 14 años, de 16, no puede cruzar a Uruguay o a Chile, pero sí puede cambiarse de sexo? Nos tienen que responder eso. Y nosotros olvidamos todo lo que están haciendo y nos congraciamos con las autoridades. Nos congraciamos con las autoridades. Le tenemos que preguntar por qué este año aumentó el 10% la pobreza. Le tenemos que preguntar por qué hay menos trabajo y por qué hay más inflación. ¿Por qué a mitad de año ya se superó la proyección de inflación para todo el año? Ya se superó. Recuerden ustedes que la propuesta de inflación era del 29%. Estamos arriba del 40% a mitad de año. Entonces, a las autoridades, y yo no digo a este gobierno, sino a quien esté en la autoridad ahora y quien esté después también, la iglesia debe interpelar y no hacerse amigos. Nosotros no somos amigos del poder. Tenemos que interpelarlo para ver qué están haciendo y por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué inauguran 4 veces un hospital? ¿Por qué inauguran y reinauguran viviendas sociales y no las entregan? Les tenemos que preguntar eso. No estamos para recibir un diploma de felicitación. Ellos astutamente en este tiempo son capaces de rezar el Padre Nuestro, de tomar una Biblia y de ir un domingo a un culto. Así que seamos precavidos en este tiempo. Realmente no hay desperdicio y siento gozo como si tuvieran un culto. Me gusta escuchar la verdad y
y que otros la escuchen también. Por eso, de eso se trata este programa, de tomar conciencia, ¿no? De que todos tomemos conciencia y escuchemos las verdades, porque eso nos va a hacer escapar de la mentira. Y, y es como usted dice, están tratando de seducir por un lado y por otro lado nos están atacando. Y hay algo muy Perdón, cierto. perdón, que agrego un comentario cortito. Algunos dicen, pero eso no es tarea de la iglesia. Sí, hermano, porque todas esas cosas están afectando a los miembros de tu iglesia. Cuando yo digo que no hay trabajo y cuando no hay vivienda, los que no tienen trabajo y los que no tienen vivienda también son los cristianos. Cuando yo me preocupo de estos temas, cuando yo me preocupo de la educación, es porque los niños de nuestra iglesia, porque los matrimonios de nuestra iglesia no consiguen trabajo, no pueden estudiar, no pueden tener su vivienda propia. Así que me estoy encargando pastoralmente del bienestar de la iglesia. No estoy haciendo política. Estoy preocupado por los hermanos que el domingo están en la iglesia, pero durante toda la semana están sufriendo y padeciendo necesidades. Y la verdad que los pastores no solamente somos pastores de una congregación reducida de 500, 1000 o lo que sea, sino que somos pastores de una localidad. Cuando alguien tiene una situación, una necesidad, esté en la posición que esté y conoce de nosotros, nos llama a cualquier hora, nos pregunta, ¿somos pastores? ¿Dónde estamos? Oficiamos lo que Dios, el llamado que Dios nos dio, no solamente para los que estamos adoctrinando y enseñando, sino a cualquiera de la sociedad. Por eso el mensaje bíblico es claro, que Dios ama a todos, porque a veces nos ponen también que estamos discriminando y que estamos odiando a un sector de la población y Dios ama a todas las personas, pero fuera del pecado. O sea que Dios los ama, pero al pecador y no al pecado. Y el pecado lo vamos a denunciar. Así nos encarcelen, así nos persigan, así nos cierren Amén. las iglesias, vamos a seguir denunciando el pecado porque esa es nuestra tarea. Eh, y la palabra de Dios dice claramente que no se puede, argumentando de lo que usted estaba diciendo, beber de la copa de los demonios y de la copa del Señor. Y algunos quieren quedar bien con Dios y con el diablo, como dice el refrán. Y acá realmente tenemos que tomar partido y definirnos como cristianos, si estamos del lado de Dios, de los santos, de la doctrina bíblica, defenderla, expresarla y, y las consecuencias que vengan, aguantarlas o sufrirlas, ¿no es cierto? Dice la cuarta pregunta, ya vamos terminando, nos llegan las noticias de los ataques recibidos a su iglesia, como también a la iglesia católica. ¿Cuál es la situación actual? Porque supimos del vandalismo y de diferentes situaciones que vivieron en su iglesia, fue de público conocimiento. Quizás esto nos arrimó también nos favoreció para escucharlo, ¿no es cierto? Porque empezamos a escuchar sus mensajes y propuestas desde el momento que supimos de los ataques. Nos solidarizamos desde nuestro lugar y estamos juntos, juntos para levantar la bandera de Jesucristo bien alto. Así que, pastor, puede contarnos acerca de lo que se vivió y cómo está la situación. Bueno, no es algo particular de Neuquén. También ha habido problemas en el Chaco, ha habido Es problemas en verdad. Rosario, y todo tiene que ver con iglesias que han advertido cómo silenciosamente ha estado avanzando la ideología de género. Algunos dicen, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. Equivocado. Algunos creen que hay que callarse la boca para que no le vaya mal. No nos ha llamado el Señor a autoprotegernos, ni nos ha llamado a cuidar las murallas del templo para que no las pinten. Nos ha mandado a declarar la verdad en voz alta. Entonces, la iglesia evangélica tenemos un pecado. Hemos silenciado nuestra voz por mucho tiempo. Hemos vivido tipo secta. Hemos vivido en la Argentina, pero como si no viviéramos en la Argentina.
Nos hemos desentendido de todas las cosas. Aún en los años 70, en la época de la represión, nosotros no vimos nada ni oímos nada, ni de los terroristas, ni del abuso del poder del gobierno. Nunca nos enteramos. Y no está bien eso. A mí me duele mucho ese tiempo que pasó y nosotros no fuimos una voz profética de denunciar la violencia de un lado y del otro lado. Y no puede pasar de nuevo. Entonces yo en este tiempo he estado levantando la voz porque descubrí toda esta estrategia de meter el aborto. La iglesia, mire, en el 2008 yo hice el primer congreso a favor de la vida. Y traté de advertir en todo el país, pero me sentí muy solo y abandonado. Pero después con el Congreso Iberoamericano, del cual formo parte ahora, hemos ido realizando congresos en distintas naciones y se ha ido entendiendo. Recuerdo hace 2 o 3 años atrás, en la misma convención bautista donde yo actualmente presido, en una de las asambleas yo propuse hablar de educación sexual integral. Y la respuesta fue, eso no está en nuestra agenda. Entonces me di cuenta que qué lejos estábamos de lo que la Argentina estaba viviendo y padeciendo. Porque en el año 1995 el feminismo radical entró en la OEA y en la ONU. 1995. Y nosotros nunca nos enteramos. Ellos llevan 37 congresos nacionales feministas y nosotros no hicimos un congreso nacional pro vida. Entonces, esa es la razón por qué ellos han avanzado tanto. Tienen secretarías, tienen ministerios, tienen presupuesto, tienen todo. Pero eso es porque nosotros callamos la voz y lo ignoramos. Entonces, acá en Neuquén nosotros empezamos a enseñar, a hablar la voz, y al principio las paredes que pintaban eran de la catedral, porque para ellos la catedral es el símbolo del cristianismo que repudian y rechazan. Pero después, con el correr del tiempo, se dieron cuenta que aunque la catedral católica era el símbolo del cristianismo, la iglesia que estaba viva, la que abría la boca, la que iba a las marchas y la que organizaba congresos y la que denunciaba, era la iglesia evangélica. Entonces apuntaron sus cañones sobre nosotros. Pero también en el Chaco, también en San Lorenzo, Santa Fe, también en San Luis, fuimos muchos. Lo que quiero decir que ellos tienen no un problema con la iglesia Jesús es Rey de Neuquén. Ellos tienen un problema con la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana sostiene los valores que ellos quieren derribar. Ellos quieren construir una nueva sociedad sin Dios, sin Biblia, sin iglesia. Entonces no nos engañemos, no pensemos... Sin moral. Sí, claro, sin la moral cristiana. La moral de ellos es la amoral, donde, ¿qué sentís que sos? Y yo siento que mi sexualidad fluye. Bueno, está bien. Es decir, la autopercepción. Antes le llamábamos loco, al que se autopercibía Napoleón y se ponía la mano acá, ¿se acuerdan? ¿Quién sos vos, Napoleón? Le decíamos, ese es un loco. Porque él se puede autopercibir Napoleón, pero no es Napoleón. Pero ahora le damos entidad a un hombre que se autopercibe mujer, o que se autopercibe perro, o que se Es decir, la autopercepción ahora es el valor. Pero el mayor problema no es que la persona lo crea, es que a nosotros nos obligan a creerle.
Yo no tengo problema con que una persona se crea perro. Tengo problema con que me obliguen a llamarle perro, porque me están violentando mi conciencia. Si esa persona se asume así, está bien, es su derecho, su libertad, pero no tiene derecho a imponerme, a hacerme decir que esa persona es eso. Hay otros datos científicos, biológicos, genitales, emocionales, que definen lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y nos están obligando a llamar lo que no es como si fuera. Entonces, el problema no es con la iglesia de Neuquén, sino el problema es con aquella iglesia que se pare firme en la verdad y no se deje avasallar. Y es verdad lo que recién decías. Yo creo que el Señor nos usó y me usó, porque lo que pasó acá en Neuquén fue algo muy local, pero el Señor lo usó para abrir los ojos en todo el continente y en la Argentina. Yo no me di cuenta de lo que pasaba. Simplemente me asombraba que lo que repercutía acá se multiplicaba en todos lados. Digo, ¿qué está pasando? Yo creo que el Señor me usó sin pedirme permiso. Yo no lo planeé, no lo quise, no fue una estrategia, no me lo propuse. No creo que yo tenga el tamaño para poder hacer eso. Pero creo que el Señor en su soberana potestad permitió que sucediera algo internamente, lo tomó y lo diseminó por todos lados. Y ayudó a que hoy haya un poco más de conciencia. Tenemos que seguir creciendo. Yo quiero decir que tenemos libertad acá como en todos lados y a la vez tenemos restricciones como en todos lados. Tenemos libertad, pero hay una nube negra que está viniendo sobre Neuquén y sobre toda la Argentina. Y esa nube negra no son buenos augurios y tenemos que estar advertidos, porque va a llegar y nuestra necedad nos va a condenar. La palabra dice, mi pueblo pereció por falta de sabiduría. Que no se diga eso de la Iglesia Evangélica Argentina. Que la Iglesia no perezca por no abrir los ojos, por no tener conciencia, por no investigar, por no estudiar y tener conciencia plena de lo que es. Termino con esto. Nos han estado friendo como a las ranas, a fuego lento. Tan lento que la Iglesia no se dio cuenta. Pero ahora están levantando las llamas. Y ahí vamos a tener un problema grave. Así que abramos los ojos, hermanos, y estemos prevenidos porque lo que viene no es bueno. Y en este tiempo de elecciones, que no te condicione una camiseta. No sé de qué partido eres ni tu padre. Hoy tienes que pedirle al Señor discernimiento espiritual. Tenemos que votar con sabiduría espiritual y no con un espíritu político partidario. Que Dios bendiga a la Argentina, y Dios la va a bendecir con una iglesia vigorosa, pero no con una iglesia indiferente. Yo creo, pastor, que en diferentes sectores, como siempre hay lámparas encendidas, como dice la palabra, y hay personas que están tomando conciencia y activándose. Lo bueno es que podamos escucharlo en los diferentes sectores y usar todo lo que esté a nuestro alcance para llevar conciencia a todos y sobre todo en esta época tan especial, tan bisagra, poder llevar conciencia. Ha sido un gusto y yo quisiera que usted dirija las últimas palabras de esta charla a los cristianos y a la gente que nos escucha, que no son cristianos. Hay empresarios, hay periodistas, hay políticos, hay gente que nos escucha, que
que me gusta que le lleguen las palabras de Dios y las palabras inteligentes, porque estoy escuchando ahora palabras inteligentes, razonables, porque a veces nos creen místicos o nos toman por estúpidos, voy a decir esta palabra media dura, pero es así. Y yo creo que es tiempo de que los hijos de Dios nos levantemos como lo que somos. Y si teniendo al Espíritu Santo de nuestro lado y al Señor de nuestro lado, no somos capaces de levantarnos y bendecir esta nación, creo que no estamos cumpliendo nuestra tarea. Por eso nos da mucho gusto escucharlo y bueno, acá estamos para, para unirnos en fe y creer que todavía la iglesia tiene que resplandecer porque el Señor viene por una iglesia radiante, resplandeciente, Amén. imponente, ordenada, que no es lo que vemos, pero creo que en los sacudones que recibimos nos vamos a ir acomodando para hacer esa iglesia que Él espera de nosotros. Así que Amén. quisiera que las últimas palabras se las dirija a los creyentes y a todos los que nos escuchan y nos Bueno, ven a través de los portales y que sea una bendición para todos. bueno, en tiempos de pandemia, que ha generado tanto miedo y tanta incertidumbre, yo quiero recordarles que la palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios no es yogur que tiene fecha de vencimiento. Es eterna. La tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así dijo el Señor. Entonces recordarles una promesa que está vigente. Y esa promesa originalmente fue dada a Abraham. Pero como descendientes en la fe de Abraham, somos herederos de esa promesa. Es una doble promesa. El Señor dijo, te bendeciré y serás bendición. Yo quiero traerles una palabra de aliento, porque todo esto de la política, de la pandemia, de la inflación, genera mucha desesperanza e incertidumbre, y hay cristianos que están muy temerosos. Yo quiero decirte que en estos tiempos difíciles, el te bendeciré sigue vigente. Dios no está impedido por nada, ni siquiera por una pandemia. Yo quisiera terminar esta noche alentando tu espíritu y tu corazón de que puedas esperar lo mejor de Dios. Recuerda que el Evangelio, el mensaje del Señor, es de esperanza, es buena noticia. Y esta es una buena noticia, que el Señor ha decidido bendecirte, a pesar del tiempo que nos toca vivir, a pesar de la situación en Argentina. Dios tiene la disposición y la decisión de bendecirte, y así será. Dios te va a bendecir, ten la certeza. Abre tus manos, abre tu corazón para recibir esa bendición de Dios. Pero como todas las cosas que hace nuestro Dios, que es grande, grandioso, dice que Él derrama bendición hasta que sobreabunde. Nunca Dios bendice en la medida justa para nuestras necesidades. Él nos da más de lo que necesitamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Para que se desperdicie? ¿Para que lo amontonemos? No. Para que se cumpla la segunda parte, para que seas de bendición. Este tiempo ha llevado a muchas personas a encerrarse, a salvarse a sí mismo, a desentenderse de los demás y a decir, me voy a cuidar. El Señor dice, yo te voy a bendecir, pero tú serás bendición. Hay una ciudad y hay un país y hay un mundo que te necesita. Y Dios te puede usar en tiempos difíciles para bendición de otros. Quiero recordarte como testimonio a José, el patriarca José. Como José en casa de Potifar, donde fue vendido como esclavo, ahí fue bendecido. En un lugar de esclavitud, de trabajo servil, de haber perdido toda libertad y todo derecho, a pesar de la situación horrible en la que él estaba, en ese lugar el Señor lo bendijo. Pero también bendijo la casa de Potifar. Y dice la palabra que la casa de Potifar fue bendecida porque el Señor estaba con José.
Así que te bendeciré y serás bendición. Cuando José llegó a la corte del faraón, también fue bendecido y fue colocado en segundo lugar después del faraón. No había otro hombre más poderoso después del faraón que José. El Señor lo bendijo, lo puso por honra, le dio familia, le dio descendencia, le dio riqueza, pero también lo usó para bendición. En los 7 años de vaca flaca, venían los pueblos de toda la tierra y José alimentaba a los pueblos que no tenían granos, no tenían alimentos, inclusive su propia familia, Jacob y sus hermanos. Por eso quiero decirte que este tiempo donde parece todo tan negro, tan pesimista, tan doloroso, tan estrecho, tanta escasez, la palabra de Dios está vigente. Él te va a bendecir, pero también te quiere usar para bendición de la Argentina y para bendición de tu ciudad. Es mi deseo, conforme a la palabra de Dios, que tengas presente esto y que estés dispuesto a recibir la bendición de Dios y a ser un canal por el cual la Argentina sea bendecida. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Fue un honor, una bendición y seguimos en contacto. Bendecido. Gracias a todos.